La paz de Cristo, amada iglesia. Amada iglesia, la paz de Cristo sea hoy para con todos vosotros, a todas las naciones, a todas las lenguas y a todos los pueblos. Buenos días. Que Dios bendiga a todos en el nombre de Jesús. Nación USA, good morning everybody, God bless you. En el nombre de Jesús, en el nombre, in the name of Jesus. Good morning USA, God bless you. Amada iglesia, que Dios nos bendiga a todos en este bonito día sábado 17 de mayo del 2025. Bendito Dios, amada iglesia. Esta mañana sacaba cuenta yo y decía, caray, qué rápido pasan los días. ¿Será que estoy todo el tiempo muy ocupada o yo no sé? Pero siento que los días pasan volando, amada iglesia. Siento que los días, como dice la palabra, que si no fueran acortados, nadie sería salvos. Para mí, siento que los días son muy cortos. Apenas fue diciembre, ¡zas! Y luego estábamos con la rosca, y luego con el día del amor y la amistad. Luego la Pascua, mayo, y luego vendrá otoño y se acabó el año. Rápido, qué rápido pasan los días. De que sí, que lo que les puedo decir, aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos se han acortado. Y la palabra dice que si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por amor a los que van a ser salvos, los días se han acortado. Y creo que la palabra es afirmativa y positiva. A Dios sea la gloria, porque los días se han acortado. De que sí, que amada iglesia, con el ojo del águila. Venga lo que venga, caiga lo que caiga, y lo que veamos con el ojo del águila, porque toda la gente aletrada en la palabra ya sabe lo que viene. Los aletrados en la palabra de Dios, los aletrados y centrados y metidos con el Señor, sabemos lo que viene, y no nos van a dar con pepitas que cayeron, pepitas de oro, ni nos van a dar gato por liebre. Estamos bien aletrados, amaestrados y alertados a lo que viene, que a nosotros no nos va a caer en balde, mas sí a los anestesiados y pachangueros, los que dicen que aman a Cristo, pero aman más al mundo, amaron más las tinieblas que al Dios de los vivos. De que sí, que con el ojo del águila, para que nadie te robe tu corona. Cristo viene, y no va a venir por todos. El Señor, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, en el nombre de Jesús. Pero están más metidos con el diablo, con el mundo, que con el Señor. Ya no oran, ya no velan, y nomás vive la vida loca y échate tequila y vamos para acá y vamos para allá. Le dicen Cristo y parece que le hablaron del diablo, parece que le mencionaban al diablo. De que sí, que iglesia, si no te calientas te vas a quedar. Si no te calientas te vas a quedar. Si no te calientas con tu Señor te vas a quedar. Si no nos calentamos, dijo el burro, nos vamos a quedar. El día está cercano. El día está cercano, amada iglesia. De que sí, que ¿qué falta? Mateo 24 se ha cumplido. ¿Qué falta? Que el maligno los selle nada más, y ya saben con qué los va a sellar. Es lo único que falta. Y que venga el terremoto grande que esperamos para que se cumpla la palabra. De que sí, que con el ojo del águila. De que sí, que amada iglesia. Sin más preámbulo, empezamos pues con este capítulo. David, Urías y Betsabe. Empezamos con este capítulo, segunda capítulo, amada iglesia, segunda de Samuel, capítulo 11. David, Urías y Betsabe. Te lo recomiendo porque te vas a quedar con el ojo cuadrado, lo que hizo David. Algo que no le deseo a nadie, que lo practique en su vida, porque la paga el pecado es muerte.
De que sí, que amada iglesia, te recomiendo que no te pierdas este video. David, Urías y Betsabe. Te lo recomiendo que no te lo pierdas. Es el capítulo 11, pero lo voy a dar en 2 partes. Ojalá que no te lo pierdas, para que no te pierdas por tu bien. Y aprendamos que con Dios no se juega, y que para el Señor el pecado es pecado, y que todo acto pecaminoso trae una consecuencia malvada, y que la paga del pecado es muerte. Más eres sabios apartarse del mal, más la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. De que sí, que amada iglesia, sabio no es el que se cree sabio, sino el que lo evita, y el que no cae, y el que le saca la vuelta, el que dice, no papito, a mí ni me mires, a mí ni me mires, apártate, Satanás, y le saca la vuelta al pecado. Eso es de sabios. No el que cede y se envuelve y se arrulla y se endulza y cae. De que sí, que con el ojo del águila. De que sí, que amada iglesia, compartan este video de su hermana en Cristo, Patti Zamora, Facebook. Les agradezco que lo compartan. David, Urías y Betsabe. Aquí vamos a ver el pecado de David y el asesinato de David con alevosía y ventaja. El pecado de David, que mandó, amada iglesia, a tomar una mujer, adulteró. Next. Punto número 1, cometió adulterio. Punto número 2, trató de ocultar el pecado. Punto número 3, cometió un asesinato con alevosía y ventaja. Punto número 4, David pagó la consecuencia de su pecado. La espada nunca se separó de su casa, porque la paga del pecado es muerte. De que sí, que no vacilen con el pecado, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué vamos a ver? David, Urías y Betsabe. El pecado de David, adulterio. Punto número 1. Punto número 2, trató de esconder el pecado. Punto número 3, mandó a matar con alevosía y ventaja. Punto número 4, la paga del pecado es muerte, y la espada nunca se separó de su casa. Punto número 4, la espada nunca se separó de su casa. Punto número 5, la paga del pecado es muerte. Sáquele la vuelta al pecado, porque el pecado trae consecuencias malas para el que sigue y no se detiene. Esta es una advertencia. Este capítulo, amada iglesia, el 11, nos alerta que con Dios no se juega, que el que se quiere pasar de la raya y de lanza, el que cree que Dios está pintado, no está pintado. El que la hace, la paga. Llámese rey, llámese quien caiga. Con Dios no se juega. Y la paga del pecado es muerte. Vamos a ver cómo un ungido de Dios pagó las consecuencias, amada iglesia, por no frenar la debilidad de su carne. Era un hombre que vivía en pasiones. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero le ganó la carne, porque andaba de lujurioso y de ocioso. Lo malo que el ser humano ande de lujurioso, de curioso, y viendo a ver qué va, a ver qué mira, y sabe que está mal, y vuelve a caer en lo mismo, y busca lo mismo, y busca lo que le hace pecar, lo que le hace caer, y que le aparta de Dios. Y no es sabio y cae en el pecado. Sabios es cuando usted sabe que tiene una debilidad y se la tiene que llevar a Dios y apartarse de ahí. Porque la paga del pecado es muerte. De que sí, que este video, mamá, es una advertencia de parte de Dios, que el adulterio y tratar de ocultar los pecados y matar con alevosía y ventaja trae consecuencias. Trae consecuencias graves. El malhechor en su momento se va a reír y va a pensar que se salió con la suya.
Pero al pasar de los días, del tiempo, el Señor se lo va a cobrar. Porque el Señor es justiciero y venga el inocente, venga la sangre inocente. De que sí que este capítulo, el 11, es una advertencia del adulterio y el de ocultar las mentiras cuando adulteras y cuando mandas a matar con alevosía y ventaja a un inocente. Cuidado cuando intenten quitar del medio a un inocente, porque Dios te va a destruir toda tu familia y no va a quedar nada. Lo vamos a ver, porque esto le pasó al rey David. Pensó que porque era ungido de Dios, le podía dar gato por liebre. De que sí que esto es una advertencia para que le frenen a la carne y hagan morir sus malos deseos y sus pasiones reprobadas. Cuando están casados y se fijan en mujeres casadas o jovencitas y bonitas y las quieren tomar y quieren mandar a matar. Cuidado. Porque la paga del pecado es muerte. Y el Señor mata por inocente y venga su sangre. Esto es una advertencia de este capítulo, segunda de Samuel, capítulo 11. Es una advertencia que de Jehová nadie se burla. Y quien derrama sangre inocente, el Señor la va a vengar. De que sí que con el ojo del águila, amada iglesia. Les comparto que vean la serie. Capítulo 11 lo vamos a ver en 2 partes. Y de que sí que vamos a ver segunda de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 13. Por favor, alíñenme bien el oído. Vamos a leer segunda de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 13. Luego lo vamos a desglosar para que sea de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Y que la gente y los adúlteros, como andan por ahí, profetas de renombres, jugando y trapeando con el nombre del Señor, que se divorcian y se casan, la bruja ahí viene, el brujo ahí le recibe, ahí vienen y van y adulterando. No es de Dios. Los adúlteros no tienen parte en el reino de Dios. Aunque se digan apóstoles, profetas, profetisas, pastoras, ministras, maestras, siervitas. Los adúlteros no tienen parte en el reino de Dios. Amada iglesia, al menos de que se arrepientan y no lo vuelvan a cometer. Malo no es caer o cometer un error. Malo que lo sigas cometiendo y que creas que no acarrea consecuencias, porque si las acarrea. Permítame. Voy a abrir esta puerta y la quiero abierta para que me entre aire. Por favor. Préndemelo por favor por ratito. No me va a llegar, así está bien. De que sí que, amada iglesia, alíñeme bien el oído, que vamos a arrancar. Voy a leer la palabra, porque aquí yo no me saco un texto fuera de contexto, ni les doy gato por liebre. Aquí vemos la palabra como Dios quiere que se dé la sana doctrina. Y luego lo vamos a desglosar. Hágame el gran favor de alinear el oído a la palabra, que en breve arrancamos. Y una vez más, gracias. Si a usted no le gusta lo que yo predico, vaya a donde le dulcen el oído y te hablen bonito y que te digan que es bueno que adulteres y te vuelvas a retecasar y requetecasar. Y que no te alerten que la paga el pecado es muerte. Pero aquí yo no estoy para endulzarle el oído a nadie. No soy monedita de oro para caerle bien a nadie. Yo fui llamada para predicar con denuedo las buenas nuevas de salvación y enderezar lo chueco y lo podrido, y que lo bueno es bueno y que lo malo es malo, y que la paga el pecado es muerte. De que sí que, si a usted no le gusta, vaya donde le endulcen el oído y se vaya con tu pastor al Seol. Pero aquí se va a enderezar lo chueco y lo podrido. Yo soy ministra y sierva de Dios para la gloria de Dios. Y aquí yo no ando jugando con tus emociones, ni robándote, ni cotita, ni diezmito, ni pactito, ni nada.
Aquí yo les digo en el nombre del cual es sobre todo nombre. Corran y hagan arrepentimiento y perdón de los pecados, porque la paga del pecado es muerte. Corran y solo decláreselo a Dios con todo su corazón y no peque más, porque por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en el reino de Dios. Arrepentidos y convertidos, que mientras Cristo viene, usted tiene la oportunidad de ser salvo y de que tu nombre, papá, de tu nombre, señorita, joven, sea escrito en el libro de la vida. Porque el versículo más terrorífico es: el nombre que no fue escrito en el libro de la vida fue arrojado en el lago de Seol, que es el infierno. Usted elige. De que sí que arrancamos. Les agradezco que me regalen un like en mi página Facebook, Patti Zamora, y compartan este video para que la iglesia abra los ojos y sepan que el adulterio, que adulterar con alevosía y ventaja y ocultar sus pecados y mandar a matar con alevosía y ventaja es un delito, y que la paga del pecado es muerte. Hágale llegar este video. Hágale llegar a todos esos falsos tracaleros, bandidos, apóstoles y profetisas, brujas que son adúlteros, este video, para que hagan arrepentimiento y perdón de los pecados y se arrepientan y no pequen más. Porque estamos, matanga dijo la changa, el que no tranza no avanza, y adulteran a la quinta potencia y piensa que están bien cuando está mal todo el changarro. Y si el líder está mal, todo el changarro está enfermo y contaminado de lepra. Y no van a entrar al reino de Dios, aunque el changarro se vea bien y tenga 10,000, 1,000,000, 5 millones de seguidores. Todos van destino al Seol. Si la cabeza está contaminada, todo está contaminado. Aunque se vea bonito, todo está contaminado. De que sí que compartan. Y arrancamos en el nombre de Jesús. También, por favor, compartan este video. Les agradezco si son tan amables de suscribirse en mi canal YouTube, @PattiZamora73, @PattiZamora73, para la gloria de Dios, se los agradezco. @PattiZamora73, YouTube, @PattiZamora73, suscríbase, denle la campanita y compartan este video. Y si ustedes saben que alguien anda en mal caminos, que andan cuerneando a la esposa, al esposo, mintiendo o asesinando con alevosía y ventaja, aquí que nadie nos ve, mira, trafica, mata en los carteles, hágale saber que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna, y que Dios te está dando la oportunidad de que te reivindiques, porque te ama, pero tú decides. Y aquí sí que arrancamos. Y nuevamente, manada y pueblo de Dios, la palabra del Padre se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Esta es la segunda carta de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1, y alineado el oído, amada iglesia. David, aquí dice David y Bexabe, pero yo aquí le puse en mi título David, Urías y Bexabe. David, Urías y Bexabe, porque estos tres son los protagonistas de este capítulo número 11. Aunque aquí en la palabra dice David y Bexabe, pero le faltó el Urías. Le faltó el Urías y yo aquí lo agregué. Amén. Entonces, capítulo 11, David y Bexabe. Capítulo 11, versículo 1. Y alíñame el oído. Y la palabra del Señor dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real.
y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Envió David a preguntar, rápido, envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella mujer es Bexabe, hija de Eliam, mujer de Urías Geteo. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame Urías Geteo. Y a Joab envió a Urías a David. Versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Versículo 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Versículo 10. Hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Versículo 11. Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por mi vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Versículo 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana despacharé. Quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir con su cama, con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Este es capítulo 11, del versículo 1 al 13. David, Urías y Bexabe. David, Urías y Bexabe, amada iglesia. Vamos ahora nuevamente, lo vamos a leer y lo vamos a desglosar. Primero me gusta leer como Dios manda todo lo que voy a desglosar. De segunda de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 13. Me gusta leer la carta para que usted entienda primeramente la palabra de Dios. Y next, lo vamos a ir desglosando nuevamente. La palabra, amada iglesia, la palabra del versículo lo vamos a ir desglosando como Dios manda, para que sea de mucha edificación y reflexión y amonestación y advertencia a la iglesia, que la paga del pecado es muerte. De que sí, que amada iglesia, aprendamos del rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero
le falló a Dios, porque nadie es bueno, nadie. Reflexionemos de que sí que empezamos. Y la palabra, amada iglesia, se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 11. David, Urías y Bexabe. Inciso número A. El adulterio del rey David. El adulterio del rey David. En toda la literatura, por favor, amada iglesia, téngame bien puesto el oído. Si tiene la Biblia, tómela. Y bien alineado el oído a la palabra y a lo que les voy a compartir para que sea de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Inciso número A. El adulterio del rey David. En toda la literatura del Antiguo Testamento no hay un capítulo más trágico o lleno de solemne y dura advertencia como este. Punto número 1. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aquí vemos en tiempos de guerra los reyes van a la guerra, pero el rey David permaneció en su palacio. El versículo número 1 vimos, ahorita lo vamos a volver a leer. Vemos que el versículo número 1, los reyes en tiempos de guerra, los reyes siempre iban por delante, amada iglesia. La cabeza siempre va por delante porque no es gallina. Los reyes van por delante. Aquí, en este tiempo, el rey, como Nabucodonosor, iban siempre por delante. En tiempo de guerra los reyes van a la guerra, pero el rey David permaneció en su palacio. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1. Y la palabra dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén cuando no era tiempo de descanso, no era tiempo de break, era tiempo de guerra. Pero el Señor, sin permiso, amada iglesia, del que está ahí arriba, y sin consideración al pelotón, se quedó por ocioso y porque le dio la gana. Pero no era el plan ni el propósito de Dios que se quedara a descansar, porque no era el tiempo. Amén. Ahora lo vamos a desglosar. Primer punto. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, en aquella parte del mundo, las guerras normalmente no se peleaban durante los meses de invierno porque las lluvias y el clima helado dificultaban los viajes y las campañas militares. Los combates se reanudaban en la primavera. Siguiente punto. David envió a Joab, pero David se quedó en Jerusalén. David debió haber salido a pelear, pero se quedó atrás, según Segunda de Samuel capítulo 10. Joab, el ejército de los valientes prevalecieron sobre los sirios y los amonitas. Pero no ganaron una victoria decisiva. La victoria decisiva vino cuando David dirigió la batalla al final, según Segunda de Samuel, capítulo 10, ahí fue cuando ganaron, cuando David dirigió la batalla, según Segunda de Samuel, capítulo 10. Tanto por costumbre como por experiencia, los reyes iban a la guerra y se le dijo a David: necesitas ir a la batalla. Pero David se quedó en Jerusalén. Siguiente punto. El principio, según Gálatas capítulo 5, versículo 16, parece genuino. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si David hubiera tenido su
Si David hubiera tenido su atención donde Dios la quería, nunca la hubiera puesto donde Dios no la quería. Mientras que Joab estaba ocupado acechando a Raba, Satanás lo está con David y pronto prevaleció. De que sí que David no estaba donde Dios lo quería en la guerra, centrado, pero se centró más en el pecado que en la misión. Cuidado con el ojo del águila. Seguimos. Sin embargo, es erróneo pensar que esto inició la cadena de eventos que David siguió hasta culminar en asesinato y adulterio. David mostró su indiferencia hacia el plan de Dios para el matrimonio. Muchos años antes, cuando tomó a más de una esposa, según 1 Samuel, capítulo 25, del versículo 42 al 43, y 2 Samuel, capítulo 3, del versículo 2 al 5. El hábito de David de seguir tomando esposas mostró una falta de control romántico, indulgencia sobre sus pasiones. Esta semilla corrupta, sembrada mucho tiempo atrás, creció sin supervisión por tiempo suficiente y dará un amargo fruto. ¿Por qué David no puso un freno a sus pasiones descontroladas? Siguiente punto. Mientras pienso sobre lo sucedido, estoy segura de esto, que no sucedió todo al mismo tiempo. El asunto de Betsabe simplemente fue el clímax de algo que había estado sucediendo en su vida por 20 años, cuando él la conoció, cuando era joven. Amén. Por lo tanto, quedarse en casa en medio de la guerra simplemente provocó una oportunidad para que la larga falta de control romántico, indulgencia sobre la pasión se mostrara. David debió ponerse las pilas y haber ido a la guerra, pues la ganó las pasiones descontroladas. Amada iglesia, que no supo frenar ni controlar, porque le ganó el mal deseo de su carne. Punto número 2, 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. El rey David en el palacio se enfrentó a la tentación al ver a Betsabe. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terreno a una mujer que se bañaba, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual dice la palabra que era muy hermosa. Siguiente punto. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado. De que sí que el ojo se le hizo largo. El verbo hebreo para la palabra paseaba sugiere que David caminaba de un lado a otro por el terrado. No podía dormir y estaba tranquilo porque no estaba donde Dios quería que estuviera. Claro, estaba de ocioso y no podía dormir porque ya había visto una mujer súper desnuda bañándose en el terrado y ya la tenía aquí en el corazón. Le entró por el ojo y le llegó el corazón. Por ocioso, ya no podía dormir. Entonces no podía dormir y estaba intranquilo porque no estaba donde Dios quería que estuviera. Y mucho cuidado cuando no están enfocados y cuando te enfocas más en el pecado que en la misión. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Hay pocas dudas de que esta mujer, llamada después por el nombre de Betsabe, actuó indecorosamente, aunque era tarde y aparentemente el tiempo en que la mayoría de las personas estaban dormidas. Ciertamente ella, la Betsabe, sabía que su baño era visible desde el terrado del palacio. Cualquier indecoro de parte de Betsabe no justifica el pecado de David, pero ella
Pero ella seguía siendo responsable de su propio pecado, porque desnudó su cuerpo, sabiendo que lo podían ver. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Tanto pecó ella por bañarse, exhibiéndose para que todo el mundo la viera, y el otro, que no se rehusó a verla, y le ganó el deseo de su carne. Por lo tanto, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Los dos pecaron. Siguiente punto. Nunca debemos ser ocasión de pecado para otros, incluso en la manera en la que vestimos. El mensaje de Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9 es relevante aquí. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Una mujer no debe de ser piedra de tropiezo para los hombres, amada iglesia. Por eso Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9, es relevante aquí. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, y que no anden, amada iglesia, allí enseñando el chichero y la cola, y no dejan nada a la imaginación. Y el pobre hombre, por más que quiera predicar, ahí está la mujer erótica, amada iglesia, enseñándole la pechuga y la cola, y súper desnuda, que no deja nada a la imaginación. Cuidado porque la paga el pecado es muerte. Cuidamos cómo vestimos, y más, amada iglesia, que el que está en Cristo nueva criatura es. Mujeres, no sean eróticas, no anden luciendo el chichero y la cola. Las cosas hay que decirlas por su nombre, porque a veces no entienden y les gusta ser tropezadero para los siervos de Dios. Mas recordemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo es vida eterna. Recuérdelo. Entonces seguimos. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. El pecado de David no fue ver a Betsabe. Es poco probable que él esperara o planeara verla. El pecado de David fue elegir mantener sus ojos en una imagen sensual, aún después de que la perdió de vista. El pecado de David no fue haberla visto, sino que mantuvo el pecado en los ojos y le llegó al corazón. Por eso cuidemos nuestros ojos, porque el ojo es la lámpara del cuerpo, y lo que miramos luego te llega a tu corazón, y si te clavaste y le das rienda a la carne, vas a pecar. Por eso cuidado con lo que le permitimos al ojo entrar, por lo que llega al corazón. Y aquí por David, por eso se perdió, por clavarse. Con la mirada le llegó la Betsabe al corazón, no frenó la carne. Los cristianos hombres especialmente deben aprender a nunca dejar que sus ojos o su mente se asienten sobre imágenes sensuales, a excepción de lo que les pertenece en matrimonio. Nuestros ojos deben de rebotar de las imágenes sensuales que se nos atraviesan. Hoy en día vemos comúnmente en todas las televisiones, más en México y USA, puro chichero y cola. Parece, amada iglesia, que la mujer no se le ama ni se le respeta. Más bien como que la prostituyen. Que muy malo, amada iglesia. Estamos viendo muy mal vestidas a la mujer. Pero la mujer cristiana y temerosa de Dios va a ser pudorosa. La mujer no vale por enseñar chichi y cola. No, amada iglesia. Eso es vulgaridad, eso es prostitución. La mujer hermosa y honrosa es decorosa, amada iglesia. Aunque el que es pervertido, aunque le tapen toda la mujer, él va a estar pervertido. Pero la mujer, amada iglesia, hay que cuidarse. Hay que cuidarse la mujer. El hombre también. Que no se le vaya, cuando le pongan imágenes sensuales en la televisión, en la novela, cámbiele. Vaya a ese programa, no se queden ver a homosexuales o lesbianas o mujeres allí enseñando la cola, la chichi, horrible la vulgaridad, tanto el hombre como la mujer. Hombres con todo el pantalón ahí apretados, que parece que se le va a reventar lo de enfrente. La vulgaridad, amada iglesia, es lo que sobreabunda el día de hoy. Y la gente lo compra mucho.
Cuidado con la vulgaridad. Aparte su mirada. Ahora vemos la televisión y yo le cambio a más iglesia porque estoy viendo pura prostitución. Ya no veo mujeres bonitas, vestidas decentes como cuando yo estaba niña, que los programas eran muy decorosos. Ahora vemos vulgaridad. Ahora vemos la televisión, pura vulgaridad. Váyase a programas cristianos. Vayan a buscar series bonitas, mejor cristianas, que nos edifiquen y no que nos contaminen. Porque yo, Patricia, soy responsable de lo que veo y de lo que dejo entrar a mi ojo, porque lo que entra a mi ojo llega a mi corazón. De que sí que hombres y mujeres a cuidarnos. Si la televisión nos está vendiendo prostitución, amada iglesia, y contaminación, hay que cambiarle. Porque nosotros no somos hijitos del diablo, somos hijitas de Dios y somos responsables de lo que vemos y de lo que dejamos entrar por medio del ojo. Amén. Y de que sí que las mujeres, seguimos, las muchas esposas de David no podían satisfacer la lujuria. Esto es porque usted no puede satisfacer la lujuria de la carne, porque son principalmente afirmaciones rebeldes del yo. No era tanto que David deseara a Betsabe, era que no se sentía satisfecho con lo que Dios le había dado. Así es. Cuando el hombre le gana la carne, no se siente satisfecha con una, ni con dos, ni con tres, ni con la que tiene. Porque eso ya es pecado, eso es lujuria. Cuidado. Seguimos. Este principio será ilustrado de una manera exagerada en la vida de Salomón, el hijo de David. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. David y Salomón nos muestran que si una mujer no es suficiente, 1000 mujeres tampoco lo serán. Amén. Porque tanto el padre como el hijo, los dos, pero más Salomón, amada iglesia, que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Si una no la respetan, 1000 tampoco. Amén. La cual era, entonces seguimos, la cual era muy hermosa. La gran hermosura de Betsabe hizo la vista bastante tentadora. La gran hermosura de Betsabe hizo la vista bastante tentadora. Pero la verdadera fuerza de la tentación a menudo no yace en la calidad del objeto de la tentación, sino en el estado del corazón y la mente del que está siendo tentado. David había sido cuidadosamente preparado. David había sido cuidadosamente preparado para tropezar justo en este momento. De que sí que David había sido un hombre muy cuidadoso para venir a tropezar en este momento y en un acto de adulterio. Aún así, esta tentación no era demasiado fuerte para David, sin importar qué tan hermosa fuera la Betsabe. Por ejemplo, José fue tentado más seriamente a cometer inmoralidad sexual que David aquí, pero él huyó de la tentación. Vemos que José se le aventó a la iglesia, según Génesis, la loca, la esposa de Potifar, encima, lo acosaba. Y José pudo haberse cedido más fácil, porque a él la mujer tentadora, la serpiente, la esposa de Potifar, se le aventaba y se le aventaba. Mas él rehusó y salió corriendo. Y David, ama iglesia, se puso en la tentación, se puso en el matadero. David miró a Betsabe y dijo, belleza, pero Dios vio esto como feo. Los placeres del pecado nos engañan. Los placeres del pecado nos engañan, como la carne esconde al gancho. Debemos llamarlo como Dios lo llama, pecado, pecado. Queremos llamarlo aventura, pero Dios lo llama adulterio. Queremos llamarlo amor, amor, pero Dios lo llama lujuria. Queremos llamarlo sexy, pero Dios lo llama pecado. Queremos llamarlo romántico, pero Dios lo llama ruina. Queremos llamarlo destino, pero Dios lo llama destrucción.
porque la paga del pecado es muerte. Recuérdelo. Punto número 3, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 3. El rey David se deja seducir por la tentación. El rey David aquí se deja seducir por la tentación. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer es hija de Elián, mujer de Urías Geteo. Ahora lo vamos a desglosar. Envió David a preguntar. David pudo haber abandonado la tentación, dejando la escena en ese momento, incluso después de haber entretenido la tentación por un rato. David pudo haber detenido su carne, aunque se clavó por un rato. En vez de eso, David se puso a sí mismo en una situación aún más tentadora. En vez de frenar la pasión que estaba sintiendo locamente, arrebatadamente, y frenar la carne y pensar en la misión por la cual estaban atravesando sus valientes, se dejó seducir y ganar por la carne. Entonces, aquella es Betsabe, hija de Elián. De esto David se entera de que Betsabe venía de una familia eminente. Ella era de las clases altas. Su padre era Elián, uno de los valientes de David. ¡Qué vergüenza! Según 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 34. Su abuelo era Achitofel, uno de los consejeros principales de David, para vergüenza de David. Según en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 34, y 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 12. O sea que Betsabe venía de buena familia. Su padre era Elián, un soldado de los valientes de David, y el esposo de Betsabe era Urías Geteo, uno de los valientes de David, y su abuelo era Achitofel, uno de los consejeros de David. Qué poca la de David, qué poca. Siguiente punto. Mujer de Urías Geteo. Y dijeron que era la Betsabe, que era mujer de Urías Geteo. De esto David se enteró que Betsabe estaba casada y era esposa de otro de los valientes de David, según 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8 al versículo 39. También se enteró de que el esposo de esta mujer estaba lejos en la batalla contra los amonitas. Esta información hizo la situación aún más tentadora. David comenzó a pensar, podría salirme con la mía. Luego le entró el deseo malvado y despiadado de pecar con alevosía y ventaja, porque era el rey. Pensó, ándale, el Urías Geteo anda con los amonitas. Tengo la oportunidad de pecar y de salirme con la mía. Entonces, David cometió adulterio en su corazón, desde el terrado, desde que la miró, amada iglesia. Eso ya es pecado. Ahora sabe que tiene la oportunidad de cometer adulterio en la práctica. El adulterio en la mente y el corazón es malo. El adulterio en la práctica es aún peor. David cometió adulterio aquí, con la mente y el corazón, porque estaba deseando una mujer casada y adulterio. Pero llevarlo a la práctica es mucho más peor, amada iglesia. Y no lo frenó. Y dice la palabra, David debió
haber recibido las noticias de la identidad de la mujer como una advertencia. Se enteró de que esta mujer estaba relacionada con hombres que eran cercanos a él. Al tomar a Betsabe, David pecó contra Urías, Elián y Ahitofel. Cada uno de estos hombres era cercano, importante para David. Los tres hombres, Urías, Elián y Tofel, eran tres hombres importantes para David. Dos soldados, el papá de ella, el esposo de ella, uno de los valientes y uno consejero. Eran tres hombres importantes para David, pero no los honró, mucho menos al esposo. David debió haber recibido la noticia de la identidad de la mujer como una advertencia. Se enteró de que esta mujer estaba relacionada con hombres que eran cercanos a él, pero no le importó. No le importó. Y estos tres hombres eran muy importantes para David, amada iglesia, pero no le importó porque le ganó la calentura al señorón. Cuidado cuando usted se quiera relacionar con alguien que está casado y que no le importe, porque la paga del pecado es muerte y trae consecuencias muy malas, muy malas. Cuidado, nunca hagan lo que hizo David, porque fue muy malo y reprobado, tanto para él como para ella, porque tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Cuidado, él pecó con los ojos y con el corazón, mucho más, sin importar los tres hombres que eran muy importantes para él: el padre de Betsabe, el esposo de Betsabe, el abuelo de Betsabe, que era su sacerdote, y el esposo de Betsabe, uno de sus mejores soldados, y su padre, y no le importó, le ganó la calentura. Cuidado, cuidado, danger. Punto número 4, 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 4. El rey David aquí realmente le ganó la tentación, le ganó la calentura al viejón pongámosle así, el viejón. Amada iglesia, porque cuando lo leí me cayó muy mal a David. Aquí me cayó muy mal, por irrespetuoso, por mentiroso, por abusivo y por asesino y por engañador. Una persona así no se gana el respeto ni la admiración de nadie. Cuidado, no imiten esto que hizo David. 2 de Samuel capítulo 11, versículo 4. El rey David le ganó la tentación. Según el versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Así. David se salió con la suya, la mandó a llamar. Ya como si nada, vino, no se rehusó, se acostó, se lavó de su inmundicia y se fue. Y bien dice el dicho que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata, porque esta se dejó agarrar todo. Entonces, lo vamos a desglosar. Y envió David mensajeros y la tomó así. En esto, el hombre, conforme al corazón de Dios, fue contra su propio corazón, siguiendo a un impulso lujurioso. David ignoró toda advertencia y forma de escape que Dios había puesto frente a él. En la expresión, la tomó y vino a él. No hay ninguna insinuación de que David llevó a Betsabe a su palacio con artimañas o violencia, sino más bien que ella fue como le fue solicitado, sin dudas, rapidito y blandita y sueltita la Betsabe, muy sueltita y rapidita. Y no ofreció resistencia a sus deseos. Por lo tanto, Betsabe
Por lo tanto, Betsabe no debe ser considerada como libre de culpa, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. La señora Betsabe estaba casada y sueltita, rapidita. Nadie la obligó, ni la violó, ni la amenazaron. Sueltita y rapidita se dejó ir con David y se entregó facilita. Así la señora, adúltera. Por lo tanto, Betsabe no debe ser considerada como libre de culpa. Fue una adúltera, ambos, porque ella estaba casada y David con varias mujeres ya. Los dos adúlteros. No escuchamos nada de resistencia y no hay evidencia de que haya sido tomada a la fuerza. Él durmió con ella. David sabía que esto estaba mal, sin embargo lo hizo. Es difícil explicar la forma de pensar de David aquí, porque no estaba pensando. Actuó basado en sentimiento, impulso en vez de razonamiento. Aquí David actuó debido a su carne, carnal y animal, basado en sentimiento, impulso en vez de razonamiento. Aquí al señor David le ganó la carne terrenal y actuó como un animal, y no con razonamiento, porque lo que estaba haciendo él era algo muy delicado, muy delicado. David, amada iglesia, se portó como un animal, así le digo yo. Si David pensó sobre todo esto, vería que el costo fue mucho más grande de lo que quiso considerar en ese momento. Si tan solo David hubiera sabido que esta búsqueda ilícita de placer iba a resultar indirecta o indirecta, tal vez no lo hubiera hecho. Pero el Señor le ganaron los instintos carnales, animales, y actuó como un animal. Y realmente no pensó las consecuencias de todo el mal que le iba a traer. Punto número 1, un embarazo no deseado. Punto número 2, el asesinato de un confiable amigo. Punto número 3, un bebé muerto. Punto número 4, su hija violada por su hijo. Punto número 5, un hijo asesinado por otro hijo. Punto número 6, una guerra civil dirigida por uno de sus hijos. Punto número 7, un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, llevándolo a él y a una parte de Israel lejos de Dios. Estas fueron las consecuencias de su pecado, porque todo acto pecaminoso trae sus consecuencias y no valió la pena. No valió la pena. No valió la pena, amada iglesia. Permítame, amada iglesia. No valió la pena todo lo que hizo el señor David. No valió la pena. Sinceramente, no valió la pena. Seguimos. De que sí, que antes de pecar con alevosía y ventaja, actuar con alevosía y ventaja, piense todo el mal que le va a acechar después de haber cometido un acto pecaminoso. David pensaba que se iba a librar y le vino un embarazo no deseado. Fue un embarazo y una calentura. El asesinato del esposo de Urías, el asesinato de un hombre inocente, de uno de sus valientes, Urías Geteo. Un bebé muerto, porque Dios le dijo que no nacería. Su hija violada por su hijo. Un hijo asesinado por otro hijo. Una guerra civil dirigida por uno de sus hijos. Un hijo que imita a David en su falta, que fue Absalón. Un hijo que imita a David en su falta de autocontrol, llevándolo a él y a una buena parte de Israel lejos de Dios. Todo el mal que David cometió trajo consecuencias mortíferas.
por no pensar con razonamiento, sino que se dejó llevar como animal porque le ganó la carne, le ganaron las pasiones, amada iglesia, de su carne. Cuidado cuando el ser humano no le pone freno a las pasiones enfermizas, que es capaz de mandar a matar por una mujer, sin saber todas las consecuencias que le va a traer, porque la paga el pecado muerte. El Señor le dijo a David, por medio de su profeta Natán, que la espada nunca se iba a separar de su casa. Aquí se cumplió. El mismo tipo de ruina resulta del adulterio. Hoy en día lo que más vemos es adulterio. Aún en iglesias cristianas que se dicen apóstoles, y la mujer loca se divorcia, que Dios le dijo que se divorciara, que fuera y viniera. Apóstoles, casados con brujas, adúlteros, profetas, ministras, brujas, profetizas, adúlteras, adulterio, amada iglesia, y violaciones en el cuerpo de Cristo. No hay temor de Dios. El mismo tipo de ruina resulta del adulterio actualmente, el día de hoy. Pensamos en todos los niños que fueron a la cama sin un papá en casa. De que sí, que, amada iglesia, si nos ponemos a pensar cuando pasan tragedias como la que aconteció en el 2011, ¿se acuerdan? ¿Cuántos niños se fueron a la cama sin un padre que murió? Ahora pónganse a pensar, amada iglesia, ¿cuántos niños se quedan sin padres cuando el padre y la madre cometen adulterio? Y tienen que ir a aguantar a uno que no es su padre o a una que no es su madre para que los maltrate o para que los viole. Pónganse a pensar todo el mal que traen cuando les gana la calentura. Que el que la empieza la niega y culpa al otro. En ese momento David estuvo de acuerdo con el entendimiento del mundo sobre el propósito del sexo, viéndolo primeramente como la búsqueda de una experiencia placentera. Con muchas esposas, David tal vez nunca haya entendido el propósito de Dios para el sexo, ser el pegamento que ayuda a unir a una relación de una sola carne. Tal vez David nunca entendió lo que es el matrimonio. Como dice aquí, David tal vez nunca haya entendido el propósito de Dios para el sexo, por el pegamento que ayuda a unir a una relación de una sola carne. Cuando dice el pegamento, es cuando un hombre y una mujer se unen para hacer una carne, una sola carne, y multiplicarse, porque eso dijo Dios: vayan y multiplíquense, no sepárense y adulteren y engáñense. No, Él dijo: vayan y multiplíquense. Cuidado. Entonces, amada iglesia, luego ella se purificó de su inmundicia. Esto confirma que Betsabe había tenido recientemente su periodo menstrual y no estaba ya embarazada cuando David cometió adulterio con ella. Parecía que David se salió con la suya, con este pecado. Pero él y nosotros solo podríamos pensar eso si hubiéramos creído que el pecado era algo bueno, de lo que Dios quería limitar, a David. David hizo algo dañino y destructivo para sí mismo y para otros, y destruyó. Daño y destrucción le vendrían como resultado de que sí que David hizo algo muy dañino y destructivo para sí mismo y para otros. Y daño y destrucción le vendría como resultado solo porque David no fue atrapado en el momento, no significa que se salió con la suya sin consecuencias. De que sí que David cometió actos pecaminosos con alevosía y ventaja. Tomó a una mujer casada
mintió, deshonró a sus amigos, a su sacerdote, y se salió con la suya al principio. Parecía que todo iba a estar bien, pero no. Dañó el plan y el propósito de Dios para su vida, para sus hijos, para su descendencia. Y pensaba él que nadie se veía, que nadie lo veía. No, papito. Cuando el ser humano destruye y daña, las consecuencias no, ¿cómo te diría, mi iglesia? Se van a venir también. Cuando el ser humano mata, viola la ley, por un momento va a estar alegrón, riendo así, me salí con la suya, pero espérate, unos 6 meses, unos meses, un año, y Dios te va a atar por los dientes. De que sí, que amada iglesia, cuidado, cuando quieran adulterar y matar y hacer lo que David hizo, porque la paga del pecado es muerte. David pensaba que se había salido con la suya, pero no fue así. Todo trajo consecuencias terroríficas que no se le debe desear a nadie, porque no se le perdonó lo que hizo. Le perdonaron su vida, mas no el pecado, porque vinieron las consecuencias de todo el mal que hizo. El ser humano se puede reír, se puede burlar, pero las consecuencias van a llegar. Punto número 5, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 5. Bexabe le informa al rey David que estaba embarazada, puesto que ella, muy ligerita, muy sueltita, se envolvió con él y salió encinta. Y según el versículo número 5 dice, y concibió a la mujer, quien envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces lo vamos a desglosar. Concibió Bexabe, David y Bexabe no planeaban esto. Estaban aterrorizados ante el problema del embarazo en sí, ante el hecho que significaba que su adulterio saldría a la luz. Y en ese tiempo las adúlteras tenían que ser apedreadas. Y aquí ya David ya estaba en problemas. Siguiente punto. Entonces la Bexabe se lo hace saber a David rápido, y envió a hacérselo saber a David. Su mensaje involucró una apelación para que él tomara las medidas necesarias para evitar las terribles consecuencias de su pecado, ya que la ley requería tanto el adulterio como la adúltera recibieran como castigo la muerte, según Levítico 20:10, que las adúlteras o los adúlteros fueran apedreados. Esa era la ley, esa era, amada iglesia, la consecuencia de los adúlteros, que murieran apedreados, según la ley, Levítico 20:10. Inciso número B. El rey David trata de ocultar su pecado contra Urías Geteo, malicioso, malvado y despiadado. Aquí parecía, según muy enamorado él, pero quería tapar su pecadito, y no hay nada que no salga a la luz. Según punto número 6, segunda de Samuel, capítulo 11, el versículo 6 al 11. El rey David pretende cubrir su pecado con mentiras y engaño. Qué bajeza, qué cobarde. Todavía que mandó a traer a la otra tonta, y la otra cede y se envuelve. Él quiere tapar el sol con un dedo, pero la palabra dice que no hay nada que no salga. Y la Bexabe creía que lo quería, que el otro le quería hacer una jugada, lo quería tapar el pecado, pero todo le salió mal, porque de Dios nadie se burla. Ahora vamos a leer el versículo correcto, del versículo 6 al versículo 11. Entonces David envió a decir a Joab, envíame Urías Geteo. Y Joab envió Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Versículo 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies
Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Versículo 10. Hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Versículo 11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá está bajo tiendas, mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa como para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Cómo? Diciendo Urías Joteo: ¿cómo voy a dormir a mi casa? ¿Cómo ir a comer con mi mujer? Si estamos en tiempo de guerras. ¿Tú crees que yo haría eso, David? ¿Tú crees? Pero David, malvado, había planificado mandarle un manjar para que tuviera una noche de lujuria con Bexabe, para que ella saliera embarazada y echarle la culpa a él. Lo vamos a desglosar. Entonces, envíame a Urías Geteo, así dijo él, ¿verdad? Envíame a Urías Geteo. Cuando David escuchó la nefasta noticia del embarazo de Bexabe, debió haberlas usado como una oportunidad para arrepentirse. En vez de eso hizo lo que la mayoría de los pecadores que no se han arrepentido y tratar de esconder su pecado. Quería traer Urías a casa para que tuviera relaciones con Bexabe, para dar una razón de su embarazo. Todo el concepto de esconder el pecado es engañoso. Nuestro pecado nunca está oculto delante de Dios y solo se oculta con dificultad de nuestra conciencia. Nuestro pecado oculto estorba nuestra comunión con Dios y con otros, que es una barrera para la vida y el poder del Espíritu, amada iglesia. El pecado nos aparta de Dios. Recuerde, la paga del pecado es muerte, y el pecado nos aparta del plan divino y del propósito de Dios. Como aquí David se apartó de Dios, no Dios de él por su pecado. La verdadera pregunta para todos nosotros es: ¿estamos preparados para enfrentar el pecado? No discutir el pecado de alguien más, no enfrentar el propio. La respuesta al pecado oculto es la confesión y el arrepentimiento. ¿A quién debemos confesarle? La respuesta está en la pregunta: ¿con quién hemos pecado? Si usted peca secretamente, confiéselo secretamente, admitiendo públicamente que usted necesita la victoria, pero conservando los detalles para usted. Si usted peca abiertamente, confiese abiertamente para eliminar los obstáculos de aquellos a los que ha estorbado. Si usted ha pecado espiritualmente, sin oración, sin amor e incredulidad, así como su respectivo fruto, critica, entonces confiéselo a la iglesia para la cual usted ha sido de estorbo. Si alguien ha pecado contra la iglesia abiertamente, confiéselo y no peque más. Y si ha pecado con la mente, pues con su mente, pídale perdón a Dios y no vuelva a hacerlo más. Amén. Por tanto, como estamos conscientes de pecado, lo correcto no es comenzar a razonar con él, ni esperar hasta que nos hayamos llevado a esto del corazón apropiado, sino inmediatamente ir a confesar la transgresión al Señor en ese lugar o en ese momento. Cuando la persona se vea acechada, cuando usted ya trae algo aquí, que no sea su esposo, que no sea su esposa, confiéselo, suéltelo y límpiese. Porque si lo sigues mirando como David, vas a enfrentar graves consecuencias. Y la paga del pecado es muerte. Amén. Seguimos, amada iglesia. David le preguntó:
por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de guerra y por el estado de la guerra. Este era el torpe intento de David de fingir que no pasaba nada. David dio toda la impresión de que las cosas estaban como siempre, cuando delante de Dios nada estaba como siempre, ni bien. Cuando llegó Urías Geteo, David quiso disimular como que todo estaba bien, cuando nada estaba bien delante de Dios, porque el que no estaba bien era él. Y qué feo cuando el ser humano quiere fingir que todo está bien, cuando él está mal delante de Dios y su vida no está bien delante de quienes tienen que estar bien. Cuidado. Desciende a tu casa, le dijo David a Urías Geteo. El plan de David era que Urías debía ir a estar con su esposa y que el hijo concebido pasara como de él. El honor de Bexabe sería protegido y su propio crimen oculto. En este momento no tenía ningún plan para el asesinato de Urías ni de tomar a Bexabe como esposa. Si sus planes maléficos de hincharle el carguito a Urías todo saliera. El arca, entonces, amada iglesia, el plan de David para emborrachar a Urías era de que tuviera una noche lujuriosa para que el embarazo ya de Bexabe se lo echaran a Urías, pero nada le salía bien, porque Dios frustró sus planes por malvado, porque era malo lo que él estaba haciendo. El arca de Israel y Judá estaban bajo tiendas. Esto muestra que Urías tenía pasión por la gloria de Dios, a pesar de que era geteo y no un judío nativo. A pesar de que Urías geteo no era genuino israelita, tenía mucho más amor y pasión y sinceridad por Dios que el mismo David en este tiempo. A David lo apartó su pecado y a Urías el amor y la fidelidad a Dios, a pesar de que no era un judío nativo, no era un judío, amada iglesia, genuino ni nativo. Entonces, ya había yo de entrar en mi casa, decía el Urías geteo a David, ya había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Esto muestra que Urías era un hombre de gran integridad. Él era un verdadero colaborador que no quería ni disfrutar de las comodidades del hogar, mientras que sus compañeros soldados soportaban la adversidad en el campo de batalla. Urías geteo se rehusaba a comer y beber y tener una noche lujuriosa con Bexabe, sabiendo que el pueblo y los valientes estaban en guerra. David tenía la expectativa y la esperanza de que Urías probaría ser como él. David pensaba que Urías era de la misma calaña malvada y pervertida que él. David tenía la expectativa y la esperanza de que Urías probaría ser como él. En vez de eso, probó ser un hombre de integridad, el Urías geteo, cuya lealtad principal era hacia los intereses del rey y en vez de así a sus propios placeres. Aquí a David le dieron una cachetada con guante blanco. David pensaba que León era de su misma condición y el Urías geteo le dio una cachetada con guante blanco a mostrarle a David que era un hombre temeroso y respetuoso de Dios y que realmente amaba su misión de soldado y le respetaba a él. David se portó como un canalla, como un asesino. De que sí, que cuidado. Nunca imiten lo que hizo David, despiadado, asesino, porque las consecuencias les vinieron. Punto número 7. Segunda de Samuel, capítulo 11, del versículo 12 al 13. El segundo fracaso del rey David en su intento de ocultar su pecado fracasa. Aquí David ya vio que ya mandado a Urías geteo a pasar una noche de lujurias con Bexabe, pero no se dio, porque él tenía más amor por la obra y compasión por los soldados que estaban en la guerra y la misión, que él darse una revolcada y llenarse de glotonería con Bexabe.
lo que David no. David pensaba que León era de su misma condición, pero no fue así. Al Señor le dieron una cachetada con guante blanco. En el primer intento falló David. Ahora vamos a ver el segundo intento. ¿Cómo David intentaba, amada iglesia, de ocultar su pecado y su mentira? Versículo 12. Y David dijo a Urías Geteo: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Versículo 13. Y David lo convenció a comer y beber con él hasta embriagarlo. David convenció a Urías Geteo quedarse con él, lo convenció y se quedó. Y lo invitó a comer y comió. Y lo invitó a beber y bebió hasta que David lo emborrachó, porque esos eran los planes de él, que él se emborrachara para que él se acostara con la Betsabe. Pero Dios frustró los planes de David, porque de Dios nadie se burla. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. El plan de David era que Urías quedara ebrio y que volviera a la casa y se acostara con Betsabe. Y ya una vez, el asuntito del baby, papito, usted es el papá, échale el muertito a él. Pero Dios frustró los planes de David, porque de Dios nadie se burla, más iglesia, nadie. Cuando el ser humano tiene una mente reprobada, cuando usted va, Dios le gana. Cuidado, cuidado, porque la paga del pecado es muerte. David se quiso burlar de este pobre hombre y de la ley suprema del Altísimo. Entonces, punto número 1. David dijo: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. David le mintió a Urías, sabiendo que él quería regresar al frente de batalla lo más pronto posible. El Urías Geteo quería volver lo más pronto posible al pelotón, a la guerra, para estar con sus amigos y defender las buenas de Israel, porque si era patriótico y defendía al pueblo de Israel. Sin embargo, David esperaba que Urías se quedara a la última noche que se aproximaba como si fuera su última antes de regresar a la batalla y estuviera con Betsabe. El propósito de David era emborracharlo para que por fin se acostara con la Betsabe y librarse del encarguito de que ya estaba embarazada de él y echarle la culpa al marido. Entonces, siguiente punto. Y David lo convidó a comer y a beber con él. David esperaba que al embriagar a Urías debilitaría su determinación de identificarse con sus compañeros soldados. Sin embargo, Urías no descendió a su casa, negándose a disfrutar lo que sus compañeros soldados no podían mientras la batalla continuara. Aunque David le ofreció comida, alcohol y lo emborrachó, aún con todo, Urías Geteo dijo: no, papito. David le dijo: ve a casa y duérmete. Se rehusó el Urías y se quedó en la puerta del palacio a dormir todo borracho. No, dijo Urías Geteo, ¿cómo voy a ir yo sabiendo que mis compañeros de guerra están peleando duro en la batalla? No. Era inhumano y era cruel, y tenía la razón. Aquel cobarde y el asesino era David, que estaba actuando con alevosía y ventaja. Cuidado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, amada iglesia, Urías es un buen ejemplo de cómo los cristianos deben conducirse como compañeros soldados en la batalla espiritual. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, según Romanos capítulo 12, del versículo 15 al 16. El Urías, si era un soldado de guerra, patriota, que no quería comer ni tragar,
ni tener sexo, sabiendo que sus compañeros de guerra estaban en guerra, que estaban allá en el dolor y en el sufrimiento, como para él llenarse de glotonería, de lujuria, porque no era de Dios. Pero esto lo había planeado David, de las malas entrañas de su corazón, malvado, torcido y podrido. Urías es un buen ejemplo de cómo los cristianos deben conducirse como compañeros soldados en la batalla espiritual. Que Dios bendiga a todos los Urías, soldados de Dios que saben pagar el precio. Que cuando hay que llorar, hay que llorar. Cuando hay que gozarse, hay que gozarse. Cuando hay que llorar con los que lloran, hay que llorar con los que lloran. Y unámines entre vosotros, como dice Romanos, capítulo 12, del versículo 15 al 16. David estaba ebrio de lujuria. David estaba ebrio, empedernido de lujuria. Cuando durmió con Betsabe, él esperaba embriagar a Urías con vino para que produjera el mismo resultado. David, con una mente lujuriosa, reprobada, malvada y despiadada, pensaba embriagar a Urías Geteo para que también se diera una revolcada como Betsabe, como se le había dado con él, para que así como ella había salido embarazada de él, se dijera que el hijo que tenía, que esperaba ella, era del Urías, y así quitarse el problema de encima. Pero aquí el Señor metió su mano, no le gustó el mal que estaba haciendo David y le truncó todos sus planes por malvado, descabellado y lujurioso. Y yo le añado que se portó como un perro, como un animal, un perro que no respetó a un soldado de guerra, un perro que no respetó al padre de Betsabe, un perro que no respetó a un sacerdote, aunque fuera rey. Yo le llamo perro, amada iglesia. Empezó mal, empezó muy bien, muy humilde, pero esto es algo descabellado que no se le debe de hacer a nadie, aunque sea humilde y aunque sea pobre. Mas entonces el Urías Geteo no descendió a su casa. Algunos comentadores creen que Urías sospechaba de alguna infidelidad, de que sí, que cuando hemos visto la película de David, amada iglesia, vemos que el Urías Geteo no se va, no se revuelca con la Betsabe, porque le aparece Mical, y la Mical ahí le dice, ¡ja, ja, ja, ja! La Mical le dice que le pusieron los cuernotes. Y aquí algunos comentadores creen que el Urías Geteo, el esposo de la Betsabe, sospechaba que alguna infidelidad en Betsabe. El Urías Geteo sospechaba que había acontecido una infidelidad de parte de Betsabe, porque tonto no era. Algunos comentaristas dicen que tal vez el Urías Geteo sabía que había acontecido una infidelidad de parte, amada iglesia, de Betsabe, de que sí, que, amada iglesia, no hay nada que no salga a la luz, Para concluir, esto es como si él hubiera oído algo. El Urías Geteo, amada iglesia, 2 veces, aquí fue el segundo intento de David cuando lo emborracha, no cede, no cae, porque era un siervo, un patriota, amaba la obra, y él sí se aplicaba lo que dice Romanos 12, versículo 15 y 16,
compañeros soldados en la batalla espiritual, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. Pero David no. Según unos comentaristas, el Urías geteo se había olido de una infidelidad de parte de Bexabe y las reacciones de David lo delataban. Y según como hemos visto en la película de David, los que ya lo hemos visto tantas veces, la Mical fue y le dijo al Urías geteo que le habían puesto el cuernote. Amada iglesia, de que sí que no pensemos que cuando un hombre malvado, una mujer malvada, porque esto que hizo David también lo puede ser una mujer despechada, que se quiera aferrar a un hombre casado y quiere hacer lo que hizo David. Esto que hizo David, amada iglesia, es algo malo. Malo. David tenía muchas mujeres. Muchas. Sin embargo, fue a tomar la mujer de un hombre de sus mejores soldados, de los valientes. Uno de sus amigos, uno de sus soldados valientes. Su padre era amigo de David. El esposo de Bexabe, Urías geteo, era uno de los valientes de David. Y Tofel era uno de los consejeros de David, uno de sus sacerdotes, el que más escuchaba a él. 3 hombres grandes, importantes, que David los cambió por la lujuria. Amada iglesia, de que sí que lo que cometió David fue un delito, amada iglesia. Fue un delito. Fue un delito lo que cometió David. Actuó. El comportamiento de David, yo le llamo que fue el de un psicópata, enfermo mental, como un animal. Le ganaron los instintos carnales, le ganó la pasión, puesto que él tenía muchas mujeres. ¿Por qué aferrarse a una que estaba casado, a uno que solo tenía una y él podía tomar todas las que él quisiera siendo rey? Y él pensó que su pecado, su delito, el Señor estaba pintado. No. Si él hubiera pensado todo el mal que él iba a traer, no lo hubiera hecho. De que sí, que amada iglesia, antes de tropezar, piense que todo acto pecaminoso trae consecuencias y que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. A Bexabe la llamaron y sueltita la señora, rápido, sueltita, soltó la colita y todo. Vámonos, rápido, pijito, a lo que vengo. Cuidado, porque aunque no los vean, Dios los mira. Y simplemente con desear una mujer casada, desear una mujer, un hombre casado, usted ya está adulterando con su mente y con su corazón. Y usted ya es un adúltero, usted ya es una adúltera y tiene que confesarlo delante de Dios para que sea perdonado y perdonada. Y si ofende a alguien en público, pues en público pida perdón, porque la paga del pecado es muerte. Y las consecuencias, amada iglesia, nos hicieron esperar, fueron muy reprobadas. Un embarazo no deseado y el asesinato de un amigo, de Urías geteo. Un bebé que murió porque así lo determinó Dios, porque fue producto de un pecado, de algo que Dios no aprueba, que Dios no aprueba. El asesinato cruel y despiadado, como lo hizo David, como un animal, como un canalla, aprovechándose porque tenía dinero y porque era rey. Y Dios no se lo perdonó. No, papito. Un bebé muerto porque era el producto de un pecado. Una hija que la violó su hermano. Un hijo asesinado por el otro hermano. Una guerra civil dirigida por uno de sus hijos. Un hijo que imita a David en sus faltas de autocontrol, llevándolo a él, a una buena parte de Israel, lejos de Dios. Porque se le dijo a David que la espada no se apartaría de su casa. A David le perdonaron el pecado. A David le perdonaron la vida, pero tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado. El Señor ama al pecador. El Señor nos ama.
y nos perdona. Pero usted va a pagar las consecuencias de sus pecados. Si usted mata, va a la cárcel. Si usted mata y le pide perdón a Dios, Él te va a perdonar. Pero tú no te vas a escapar de ir a la cárcel. Entendamos, amada iglesia, que todo lo que se hace se paga. El karma existe. Y quien adultera con un hombre casado, sabiendo que usted es casada, te llanta que no cabe como la campana para arriba y para abajo, y adulteras otra vez, la paga del pecado es muerte. Y las consecuencias van a llegar para tus hijos. Tú los vas a maldecir a ellos con tus consecuencias. De que sí que aprendamos que el adulterio es pecado. No se puede tapar el sol con un dedo, amada iglesia. Cuando una pareja adultera y si el otro le perdona, se acomodan. Pero si el otro no quiere, amada iglesia, pues va a hacer su vida con otra persona. Pero si el otro quiere perdonar a su esposa, gloria a Dios. De que sí que mucho cuidado, amada iglesia, porque la paga del pecado es muerte. David se portó como un animal, no respetando a 3 hombres importantes. Y recuerde que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Aquí la señora Bexabe no se dio su lugar porque se le quemaban las habas por el rey David, porque ellos habían tenido un encuentro hace muchos años y David ahí estaba con la calentura encima y no la evitó. De que sí que vamos a leer, les voy a compartir los puntos más importantes que vimos. Vimos Segunda de Samuel, David, Urías y Bexabe. Vimos, punto número A, el adulterio del rey David. Punto número 1, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. En tiempos de guerra los reyes van a la guerra, pero el rey David permaneció en su palacio, en el punto número 1. Punto número 2, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. El rey David en el palacio se enfrentó a la tentación al ver a Bexabe. Punto número 3. Punto número 3, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 3. El rey David se deja seducir por la tentación, no la frena ni la evita. Punto número 4, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 4. Al rey David le ganó la tentación, como decirle, la calentura. Punto número 5, Segunda de Samuel, capítulo 11, punto 5, Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 5. Bexabe le informa al rey David que estaba embarazada, producto de su pecado. Inciso B, el rey David trata de ocultar su pecado contra Urías Geteo. Inciso número 6, Segunda de Samuel, capítulo 11, de versículo 6 al 11. El rey David pretende cubrir su pecado con mentiras y engaño, pero Dios truncó sus planes. Punto número 7. Punto número 7, Segunda de Samuel, capítulo 11, de versículo 11 al 12. El segundo fracaso del rey David en su intento de ocultar su pecado fracasa. Su segundo intento de ocultar su pecado fracasa, porque Dios
truncó sus planes. De que sí, que amada iglesia, esto es la primera parte. Esto es la primera parte de David, Urías y Betsabe. El adulterio del rey David. Inciso A. Inciso B. David falla tras tratar de ocultar primera y segunda su pecado ante Urías Geteo, porque Dios le trunca sus planes. De que sí, que si queremos tener la larga vida, hagamos lo bueno, lo recto, lo íntegro. Y cuando usted se vea tentado a caer, arrástrese, lléveselo a Dios para que te limpie. Porque David se portó como un cobarde, como un animal aprovechado, solo porque era rey, porque tenía poder. Y en su momento disfrutó su calentura y la de Betsabe, porque los dos fueron culpables. Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Él, que la vio desnuda y la tomó, y ella, que rapidito se dio, rapidito, facilona, rápido, ligerita. Y no lo frenó siendo casada. Y de que sí, que las consecuencias no se hicieron, amada iglesia, no se tardaron, vinieron rápido. Las consecuencias vinieron. Y ya lo vimos, y vean el video. De que sí, que este capítulo número 11 de 2 Samuel, capítulo 11, David, Urías y Betsabe, es una advertencia para que usted no ande adulterando, no ande engañando a su marido, no ande engañando a su mujer. Porque sin duda, amada iglesia, la paga del pecado es muerte. David pensaba que se salía con la suya, no, papito. Rápido le vinieron todas las consecuencias de todo el mal que hizo. Porque así es la vida. Lo que sembramos, cosechamos. Nadie puede recibir lo que usted no trabaja haciendo lo bueno. Si como padres trabajamos con los hijos, los educamos y los formamos, amada iglesia, y estamos con una tarea que sabemos que no es nada fácil, pero si estamos y dale, vamos a cosechar cosas buenas. Pero si como padres no estamos y dale, tú mamá, tu papá, es responsable de tener un delincuente, o un abogado, o un arquitecto, o un doctor. Como padres, somos responsables de lo que estamos sembrando. De que sí, que cuidado. Porque no podemos cosechar lo que no estamos cultivando el día de hoy. Lo que sembramos, vamos a cosechar. Para tener hijos buenos, hay que ser padres presentes, buenos. Y nomás dar, al rato, borrachos, delincuentes, pandilleros y encarcelados. De nada sirve que a los hijos les den carro, ropa, y al rato llenos de drogas y con malas amistades, y te los vayan a encerrar en la cárcel. De que sí, que recuerden que todo acto trae su consecuencia. Aquí se habla del adulterio. El capítulo número 11 es de adulterio, de mentir y de ocultar pecados. Recuerden que las consecuencias no se hacen esperar en cualquier área. El que adultera, usted también le va a dar gato por liebre. El karma existe. Decía mi padre, toma chocolate y paga lo que debes. Para tener buenos hijos hay que ser padres presentes, amorosos, cuidadores. Y siempre, amada iglesia, dar todo el amor. Y que no te diga tu hijo, papá, tú nunca me abrazas, mamá, tú nunca me abrazas, cuando me dices que me quieres, cuando me corriges. De que sí, que pilas. De que sí, que amada iglesia, esto es palabra de Dios. Que Dios me lo bendiga.
de que sí que viene una segunda parte, que la vamos a concluir con éxito la próxima semana y que va a estar muy interesante. Es la segunda parte de David, Urías y Betsabe. Viene la tercera parte, donde David, amada iglesia, no se tienta el corazón para mandar a matar a un hombre bueno, donde él mata con alevosía y ventaja por una mujer, lujurioso, que se porta como animal, de que sí que cuidado cuando el ser humano tiene poder y tiene dinero, y piense, y mándeme tomar a aquella mujer, ve y mata a aquel hombre, ve y mata a aquella cucaracha, cuidado, para que no más les hubiera no haber nacido. A David lloró amargamente y deseó no haber nacido, porque el Señor perdonó su vida, pero mató el hijo del pecado, y su hija la violó el hermano, y un hermano mató a otro hermano, y luego un hijo le tomó el reinado a David, y luego tomó a todas las mujeres de David, se acostó con todas. Lo que hizo él, lo que hizo David, lo hizo su hijo en pleno día. Cuidado. Esto es una advertencia para que no caigamos nadie en tentación. Cuando se vean tentados a caer, arrastre su carne y vaya delante de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. De que sí que, amada iglesia, esto es palabra de Dios. Nuevamente, que Dios me los bendiga. Compartan este video. Cuando usted, amada iglesia, hoy estamos viendo cómo los matrimonios se destruyen por adulterio. Por adulterio. El hombre engaña a la mujer donde trabaja con otra y la mujer con otro. A veces viejos que les gustan las niñas y andan de sugar daddies y tienen un montón, una colección de mujeres como David, pero van al fracaso porque la paga el pecado es muerte. David nunca respetó el plan de Dios y el plan de la familia. De que sí que piensen antes de engañar a la mujer, porque el adulterio es un delito, que es un pecado delante de Dios, porque Dios no va a tomar inocente por culpable. De que sí que, amada iglesia, nuevamente, que Dios me los bendiga, que Dios bendiga a la iglesia, que Dios bendiga a todos los matrimonios. Sigámonos cuidando, papás y mamás, a cuidarnos. Sabemos que el diablo anda como un león rugiente, a cuidarnos y a cuidar a nuestros hijitos, porque el diablo los quiere devorar. Seamos astutos y astutas. Que Dios bendiga a todas las familias que tienen hijos. Que Dios bendiga a todos los jóvenes. Que Dios bendiga a la iglesia. Que Dios bendiga nuestras entradas y salidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amada iglesia, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea pues todo el poder y toda la gloria en el nombre de Jesús. Y que Dios me lo bendiga, ministra y sierva de Dios, Patti Zamora. Desde Colto, California, USA, a todas las naciones. Amén. Y God bless you. De que sí que, amada iglesia, cuídese mucho. Y hágame el favor de compartir este video por si alguien, ahorita, más iglesia, anda de picaflor y quiera dejar a su mujer, o la mujer se crea una sugar daddy y le gusten los niños. Compártalo, porque el adulterio anda de moda, pero la paga del pecado es muerte. Piensen antes de dañar a su familia y a su mujer. Amada iglesia, God bless you. Amén.